¿Qué tal? Estamos en Signos Vitales. Quisiera hacerle una pregunta antes de iniciar el programa. ¿Cuándo fue la última vez que usted se tomó la presión arterial? Piense por un momento, ¿esta semana? ¿En este mes? ¿En este último semestre? ¿O tal vez más de un año de no tomarse la presión arterial? Pues fíjese que la toma de la presión arterial es un requisito indispensable para el manejo y el control de nuestra salud. Muchas personas sufren de hipertensión arterial, de presión alta y no se dan cuenta. Y usted puede decirme, bueno, no tengo ningún síntoma, no siento nada, vivo bien, hago ejercicio, la paso bien, no tengo ningún problema. Pero lamentablemente nosotros le llamamos a la hipertensión arterial el asesino silencioso. ¿Y por qué? Porque de manera asintomática, muchas veces de manera silenciosa, va afectando ciertos órganos que llamamos órganos diana u órganos blanco. Y con el paso de los años, esto trae severas consecuencias a la salud. Quédese con nosotros, estamos en Signos Vitales. Estás viendo Signos Vitales con el doctor Álvaro Sanabria. Muy contento de estar con ustedes otra vez en la sección de odontología. Vamos a seguir hablando de los temas que a la gente le interesa. Realmente un tema que es prioridad. Muchas veces porque usted se identifica o porque tenemos algún familiar. Siempre se ha dicho de que por lo menos 1 o 2 personas conocemos que están usando algún tipo de prótesis y a veces prótesis totales. Yo quiero identificarme por esto porque realmente ha sido, digamos, la herramienta número 1 que hemos tenido y digamos, mi meta es solucionar el problema a la mayoría de las personas que están sufriendo con este problema. ¿Qué es? Todas aquellas personas que han perdido todos sus dientes están usando algún tipo de prótesis total o parcial, pero a veces ni siquiera tienen la prótesis porque no les queda muy incómodo, el paciente decide no hacer nada. Pero ese sufrimiento en silencio que está teniendo el paciente por la pérdida de dientes, y a veces es triste porque no es solo la pérdida como tal o la no capacidad de poder masticar los alimentos o de sonreír, sino es el trauma que viene detrás de esto. Es aquella persona de que muy joven, y a veces hablamos de personas de 13, 12 años, pero el promedio anda en más o menos 15 años, simplemente por la carencia, por la falta de oportunidades y muchas veces por error de los padres los llevaban a lo que se conocía como empíricos o el sacamuela del pueblo, y como lo único que sabían hacer prótesis, convencían a los papás, convencían a los señores que como realmente no tenían plata era más fácil o más barato sacarse todos los dientes. Y es un crimen porque realmente se le arrancaron o perdieron piezas muy buenas a muchísimas personas que realmente sufrieron en aquel momento. Y sin derecho a lo que conocemos, sin derecho al berreo, sin derecho a poder decir nada, simplemente mutilaron a muchísimas personas y les quitaron todos los dientes. Gente muy joven que no solo arrastra el problema de la masticación, sino arrastra el trauma de que pasaron estas personas. Entonces, lo que nosotros hemos tratado de lograr con Sonrisa para Todos es sanar esas heridas, no solo en la parte devolviéndole al paciente esos dientes naturales, donde el paciente vuelve a sentirse lo más natural posible, sino ayudándolo a trabajar la parte psicológica, que es muy importante. Hemos encontrado casos donde las personas no solo sienten un terrible odio por la persona que les hizo las extracciones, por la que les sacó todos los dientes, sino también por sus propios padres, y muchas veces porque en muchos casos eran castigo y en otros era simplemente un premio para que nunca sufrieran con dolor de dientes, porque en aquel momento se creía, por 2 razones: una, de que como no tenían plata les iba a ser muy difícil poder rehabilitarse, y lo otro era que era mucho más sencillo el hecho o evitar de que pasaran por un dolor de dientes, era más fácil sacarse todos los dientes. Erróneamente lo que cometieron fue un error, además que las personas no consideraban vivir tanto, entonces se consideraba que 50, 60 años era una edad promedio. Hoy en día vemos gente que está viviendo ya los 100, en Costa Rica muchas personas cumplen 100 años y hay gente que ha vivido ya 60, 80 años hasta con una prótesis, y es muy triste porque de verdad perdieron el placer de sonreír, no solo el placer de sonreír, sino el placer de comer. Por eso los invitamos a que nos llamen al 2222
2263 o al 2222-4182 para que consigan una cita y vengan a buscar una solución, una alternativa. ¿Conoce usted cómo está su abuelito? ¿Conoce usted cómo está su abuelita? ¿Conoce usted cómo están sus papás? ¿Están de verdad sufriendo en silencio? Porque muchas de estas personas se acostumbraron a que no hay otra alternativa. Creen de que el hecho de llegar a ser viejos es parte de eso. Y muchos de ellos desde jóvenes están sufriendo con este problema. Es un trauma, tal vez la falta de información sobre tratamientos les ha sido muy difícil, pero nosotros queremos invitarlos a que nos llamen, a que busquen alternativas, busquen soluciones, porque si le podemos dar un regalo a algún ser querido, es darle realmente esa oportunidad de volver a sonreír y sonreír de verdad, de una manera segura, donde puedan comer y masticar, pero además disfrutar la vida que solo se vive una vez. Los invitamos a que nos llamen y no sufran más en silencio. Nos vemos la próxima semana. Gracias. En Signos Vitales queremos bendecir su vida. Por eso Signos Vitales Acción Social tiene un programa para usted de atención y de restauración oral, total o parcial. Si usted vive en los Estados Unidos, donde sabemos que los costos de atención odontológica son muy altos y tiene pérdida de una o más piezas dentales e incluso si tiene ausencia de todas las piezas dentales, lo cual le incapacita hasta para sonreír, la acción fundamental de nuestras vidas, tenemos un programa que a usted le va a bendecir. Usted puede llamarnos al teléfono que aparece en su pantalla. El programa de restauración oral se hace aquí en Costa Rica. Usted puede comunicarse con nosotros y nosotros le estaremos informando la forma de cómo usted podría ser bendecido con un ahorro de entre el 60 y el 70% según sea el programa de restauración que usted necesite. Escríbanos a la página web que aparece en su pantalla o puede llamarnos al teléfono que también aparece en su pantalla. En Signos Vitales queremos seguirle bendiciendo. Estás viendo Signos Vitales con el Dr. Álvaro Sanabria. Muchas personas asumen que el dolor de cabeza, zumbido en los oídos, malestar general, vértigo o sensación de mareo son síntomas inequívocos de hipertensión arterial. Pero fíjese usted que no solamente esos son los síntomas de la presión alta. Es más, podría decirle que muchas personas no tienen esos síntomas y tienen presión alta, y por el contrario, muchas personas que tienen uno o todos los síntomas que mencionaba anteriormente no necesariamente sufren de hipertensión arterial. Ahora, ¿cuál es el punto? Que nosotros podamos entender en este día que la presión arterial elevada produce daños severos en nuestro organismo y que puede pasar meses, año y año tras año produciendo un pequeño daño que como una gota en una piedra puede llegar a provocar un orificio profundo. Ahora, ¿qué es la presión arterial? Tenemos que entender que la presión arterial o tensión arterial es la fuerza o presión que lleva la sangre a todas las partes del cuerpo. Cuando nosotros medimos la presión, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos midiendo la fuerza o la presión que ejerce la sangre contra las arterias. Imagínense que el corazón es como una bomba de agua que saca agua de un pozo y la vuelve a meter otra vez a este pozo y la vuelve a impulsar hacia una tubería. Imagínense la fuerza que tiene que tener ese corazón o esa bomba para impulsar esa sangre a todas las estructuras, a todas las células que componen nuestro cuerpo, a todas y cada una de las células que componen nuestro cuerpo, desde el corazón a través de una tubería. Hay que ejercer una fuerza y esa fuerza es la que impulsa y la que da, dicho sea de paso, el pulso arterial que nosotros medimos. Esa es la presión arterial. Pero ¿qué ocurre? Que en algunos casos puede haber un aumento de esa presión arterial. ¿Y cómo medimos ese aumento? Bueno, entendiendo que la presión arterial es el resultado de la multiplicación de la frecuencia de latidos o gasto cardíaco por la resistencia que oponen
esas arterias. Así es como lo medimos. Frecuencia cardíaca por resistencia periférica. Suena un poquitito técnico, pero lo que quiero es que me entienda que esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos por diferentes causas elevaciones de la presión arterial, se van a producir daños en otros órganos. Fíjense que el 90% de los pacientes hipertensos se consideran como hipertensos esenciales o hipertensión esencial. No conocemos la causa, nunca se llega a determinar la causa. Sabemos cómo funciona, pero no cómo se origina o la razón por la cual se origina, a pesar de que hay una serie de elementos que contribuyen a que esa presión se eleve. Por otro lado, el 10% restante aproximadamente, algunos hablan hasta de un 5% apenas, son hipertensiones secundarias al uso de medicamento, al uso de drogas, a algunas enfermedades, algunos tumores que pueden elevar entonces la presión arterial de manera secundaria. Este es un corazón. El corazón tiene diferentes estructuras. Aquí lo que podemos ver es el ventrículo derecho, el lado derecho del corazón. Si miráramos que este es el centro del tórax, la punta o el ápex del corazón está desviado hacia la izquierda. Lo que veríamos es el lado derecho del corazón. Lo que es en rojo son las arterias. Esto es el arco aórtico, es la arteria más importante que lleva la sangre y la distribuye a todo el organismo. Aquí ustedes pueden ver la vascularización del corazón, es decir, las arterias coronarias. Y estas son las venas que traen de vuelta la sangre al corazón. Aquí podemos tener una imagen muy rápida de lo que es el corazón en su interior. Tiene 4 cámaras: atrio izquierdo, atrio derecho, ventrículo izquierdo. La sangre entra al atrio derecho, pasa al ventrículo derecho, sale a los pulmones, luego regresa al atrio izquierdo, pasa al ventrículo izquierdo y sale por la arteria coronaria al resto del corazón. Esto es una imagen muy simple de lo que mueve esta bomba que es el corazón. El corazón se contrae, produce en la sístole, impulsa la sangre por las arterias al cerebro, luego a las extremidades y así a todo el organismo. Eso es lo que hace el corazón, impulsar la sangre como una bomba hacia todo el organismo. Ahora, ese impulso, esa fuerza, choca con la resistencia de las arterias. Y es aquí entonces donde hablamos de hipertensión arterial. Esta es una imagen que nos muestra un poquito de lo que hablamos, un poquito de lo que hace la sangre en su resistencia, en su paso por las arterias y la resistencia que ésta puede generar. El endurecimiento de las arterias, la aterosclerosis, la edad, el cigarro son factores de riesgo para producir hipertensión arterial, pero recordemos que el 90-95% de los casos son hipertensión esencial, es decir, no vamos a saber la causa. Un cuadro muy básico y muy rápido para entender que la presión óptima según las guías internacionales es 120, límites entre 120 y 80, la tensión sistólica contra la diastólica. La gente dice la alta y la baja, en realidad no es alta y baja, es sistólica y diastólica. 120 sobre 80 es el nivel óptimo. Lo normal, entre 120 y 129 y entre 80 y 84. Se habla de prehipertensión cuando pasa la sistólica de 130 a 139 y de 85 a 89. Ya hipertensión arterial de estadio 1 entre 140 y 159 y la diastólica entre 90 y 99. Ya estadio 2, 160 a 179 y la diastólica 100 a 109. Y la hipertensión estadio 3 es una hipertensión ya muy seria, muy importante, con niveles superiores a 180 la sistólica y superiores a 110 la diastólica. Cuando llegamos a esos niveles estamos en serios problemas, pero note que hay rangos, obviamente hay rangos, pero ya después de que entramos en el proceso de hipertensión arterial, de presión alta, aunque sea nivel 1, ya empezamos a ver daños en los órganos. ¿Cuáles son los daños más importantes? A nivel de los ojos. Encontramos, esto es una imagen de una retina,
Así es como se ve, así es como vemos y así es como ve el oftalmólogo con su lámpara de hendidura, la retina, cuando hace lo que llamamos un fondo de ojo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Hemorragias, vamos a ver hinchazón, vamos a ver algunos exudados que se ven ahí e incluso trombosis de las venas de la retina. Esto es lo que llamamos la retinopatía hipertensiva, es decir, un daño en la retina producto por la presión alta, producto de los aumentos sostenidos de presión alta. ¿Y eso qué puede llegar a generar? Pues por supuesto una pérdida de la visión. Recuerde que la retina es el órgano fundamental en la región posterior del ojo, que es la que nos permite interpretar, ver las imágenes y llevarlas al cerebro. Esto es entonces lo que se daña cuando la presión aumenta. Los vasitos, las arteriolas de la retina se van dañando y esto va a producir espasmos, va a producir serias lesiones que decía, nos pueden llevar entonces a una pérdida de la visión progresiva e incluso podría llegar a una pérdida total. El segundo órgano importantísimo es el sistema nervioso central, es decir, el cerebro. ¿Qué puede ocurrir acá? Lo que llamamos eventos cerebrovasculares son eventos que producen daños al cerebro. Infarto cerebral, es decir, muerte cerebral, hemorragias o microinfartos múltiples. Cuando hay un infarto cerebral o una hemorragia, puede haber un daño severo. De hecho, aquí lo que estamos viendo es una imagen de un TAC, de una resonancia magnética más bien, donde vemos una imagen de hemorragia. Estas lesiones, estas 3 lesiones pueden llevar a cuadros severos de daño cerebral. Por ejemplo, lo que la gente llama un derrame cerebral puede ser, nosotros le llamamos evento cerebrovascular, puede ser un infarto donde la arteria llega a obstruirse y entonces eso provoca muerte o daño cerebral ya irreversible. Puede ser que se produzca una hemorragia, más bien en lugar de cerrarse la circulación, se rompe un vasito sanguíneo arterial y eso provoca una hemorragia a nivel del cerebro que también produce compresión y daño y eventualmente muerte de algunas neuronas o de alguna área del cerebro. Y eso va a provocar lesiones permanentes, secuelas permanentes que puede ser desde la mitad del cuerpo paralizado o solo una extremidad o complicaciones a nivel del lenguaje, visión y otros trastornos de los sentidos. Cuando hay múltiples microinfartos vamos a tener un trastorno que nos puede llevar incluso a una demencia vascular, parecida a los trastornos por Alzheimer, por ejemplo, por la demencia senil o demencia por Alzheimer, pero a diferencia, un trastorno provocado por problemas de tipo vascular generados, es decir, en las arterias generados por la presión alta. Otro de los órganos que se ven afectados son las arterias periféricas, la aterosclerosis, que combina varios elementos, el endurecimiento de las arterias y la formación de placas de ateroma o de grasa en las arterias. También puede llegar a provocar aneurismas, que son dilataciones de las arterias, y estas dilataciones pueden llegar a provocar hemorragias por ruptura de ese vaso sanguíneo. Una de las más importantes es la de la arteria aorta. Recuerda que al principio, cuando veíamos la anatomía del corazón, yo les hablaba de la arteria aorta, que es una arteria gruesa que sale del corazón, baja hacia el callado de la aorta, hace una curva y baja y se convierte en arteria aorta torácica y aorta abdominal, y luego se divide en las arterias ilíacas. A ese nivel, sobre todo arteria torácica, aórtica o la abdominal, puede provocarse estos daños. Se va produciendo aterosclerosis, se va endureciendo, puede producir daños por... ¿Qué tal? Estamos en Signos Vitales. Quisiera hacerle una pregunta antes de iniciar el programa. ¿Cuándo fue la última vez que usted se tomó la presión arterial? Piense por un momento. ¿Esta semana? ¿En este mes? ¿En este último semestre? ¿O tal vez más de un año de no tomarse la presión arterial? Pues fíjese que la toma de la presión arterial es el asesino silencioso. ¿Y por qué? Porque de manera
asintomática, muchas veces de manera silenciosa, va afectando ciertos órganos que llamamos órganos diana u órganos blanco. Y con el paso de los años, esto trae severas consecuencias a la salud. Quédese con nosotros, estamos en Signos Vitales. Estás viendo Signos Vitales con el doctor Álvaro Sanabria. Muy contento de estar con ustedes otra vez en la sección de odontología. Vamos a seguir hablando de los temas que a la gente le interesan. Realmente un tema que es prioridad. Muchas veces porque usted se identifica o porque tenemos algún familiar. Siempre se ha dicho de que por lo menos 1 o 2 personas conocemos. Requisito indispensable para el manejo y el control de nuestra salud. Muchas personas sufren de hipertensión arterial, de presión alta y no se dan cuenta. Y usted puede decirme, bueno, no tengo ningún síntoma, no siento nada, vivo bien, hago ejercicio, la paso bien, no tengo ningún problema. Pero lamentablemente nosotros le llamamos a la hipertensión arterial